Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras. Nos volvemos a encontrar acá, como siempre, en este podcast, en su versión Economics, que tanto me gusta hacer. Y le doy la bienvenida a los que están siempre, los que están mangando del otro lado, y también a gente quizá nueva, ¿no? Porque uno siempre trata de llegar a más audiencia, y en uno de esos esfuerzos, el CEO de En otras palabras, o sea yo, y el gerente de marketing de En otras palabras, también yo, decidimos en conjunto hacer una campaña de marketing en la cual empapelé toda la facultad. Todavía no lo hice, lo voy a hacer después de grabar este episodio. Y tampoco voy a empapelar toda la facultad, sino que tenía pensado poner algún cartelito, tipo con un QR, algo de eso, como para que, bueno, gente en mi facultad, todos estudiantes en mayor o menor escala de carreras relacionadas con la economía, algunos más interesados, otros menos, pero que, bueno, el nicho está ahí realmente. Así que si sos una de esas personas, gracias por escanear el QR, gracias por estar acá y ojalá te guste. Voy a decir lo mismo que dije en su momento cuando arranqué este hermoso podcast, que no soy el que más sabe ni el que pretende ser el mejor de todos explicando lo que hago, que bueno, a mí me gusta mucho la economía, pero entiendo que por si no lo sabías del otro lado, soy estudiante de administración, ni siquiera soy estudiante de economía, pero siempre me gustó, me gusta investigar, me gusta ver y entender las cosas y tratar de comunicarlas. Entonces, en ese sentido, quizás encuentres más información, más compleja, o mismo vos seguramente sepas más que yo en lo que vas a escuchar, pero en el fondo lo que me apasiona a mí es comunicarlo y tratar de llevarlo a un punto medio, entre que no sea demasiado sencillo para que no te lo expliquen como hincha de boca, como dicen algunos en Twitter, y que te lo expliquen de una forma un poco más seria, pero entrando también con la profundidad necesaria que merece el tema para entenderlo y para tomar mejores decisiones. Así que bueno, hoy también en lo particular, a todos ustedes, le hablo ahora al general de mi público, les toca un episodio especial, si se podría llamar. Estamos en Economics, estamos en la parte de análisis económico del podcast, pero lo que sí me gustaría hablar hoy son temas un poco aparte de la economía del día a día. Voy a hacer un breve repaso por el dólar, porque dejo para la semana que viene que vamos a estar con Flor todo lo que tenga que ver con la parte financiera o con de las tasas de interés. Voy a hacer un breve repaso por acá para actualizar un poco la situación, qué pasó, hubo licitación del Tesoro y el efecto que se puede decir que tuvo sobre la economía, sobre el dólar y todo este revuelo que hubo. Y bueno, en ese sentido tratar de sacar algunas conclusiones, pero después vamos a entrar en otros temas un poco más especiales. Me voy a meter con los clubes de fútbol. Me voy a meter con la AFA probablemente, eso lo vamos a ver qué tanto me embarro. Nada, pero bueno, con todo este quilombo que hubo, que River presentó un comunicado, ahora está con una medida cautelar, bueno, no importa, ya lo van a entender, que en el fondo es economía también, y tenemos un poquito de datos de turismo, de las vacaciones de invierno, cómo se fueron desenvolviendo. Así que nada, vamos a arrancar por lo que nos trae acá, que ya llevo 2 minutos y medio de introducción. Lo importante de esta semana, o de la semana pasada también, es la última licitación del Tesoro, donde el Tesoro licitó, renovó deuda, se podría decir, por 9,02 billones sobre vencimientos por 11,8 billones. O sea, es decir, le vencía 11,8 billones de pesos y solamente tomó 9,02 billones. Esto puede ser porque no le interesaba renovar más, porque no le servía la oferta de tasa que le daban. La licitación del Tesoro es un proceso en cierta forma complejo, donde se interpola la tasa, supongo. Y bueno, toda esta movida representa una renovación de deuda del 76,34%. Para ponerlo en términos sencillos, para que está al otro lado y a lo mejor le parecen raros estos términos, es que el gobierno tenía que tomar deuda por cierto monto y tomó por menos, y el resto la pagó en efectivo. Esto es lo que termina siendo este excedente de 2,8 billones, va a volver al sistema en forma de efectivo, en forma de liquidez, que los fondos o quienes, sean receptores de esos fondos, tengan que administrar y colocar en diferentes instrumentos. A veces son diferentes instrumentos, a veces, caución, a veces es irse al dólar, a refugiarse al dólar. Bueno, hay muchas salidas, muchas opciones, y lo que te expones como gobierno es que te pase eso, que ahora hay más liquidez dando vuelta y eso termina afectando sobre la tasa de interés, lo que ya vengo explicando en los episodios pasados. Lo importante es que en conjunto con esta licitación y en conjunto con esta liquidez que va al mercado por haber renovado menos deuda de la que en realidad tenías, salió un comunicado del gobierno diciendo que iban a aumentar los encajes. Entonces, como iban a aumentar los encajes, esa liquidez extra se va a terminar compensando. Porque vos, el encaje es la exigencia que vos le das a los bancos, a quienes administran fondos, para que tengan una cierta liquidez, un cierto dinero en sus cuentas y no lo muevan, se podría decir, o que lo dejen como reservas en el caso de alguna eventualidad, se podría decir. Porque si nosotros dejáramos que los bancos presten toda la guita que tienen y vos querés ir al banco, tocás la puerta, che, ¿no me da las 200 luquitas que dejé el aguinaldo el otro mes? Flaco, no lo tengo, lo presté. Y bueno, en ese sentido, por eso te interesa que los bancos tengan cierto dinero disponible. También se usa como otras herramientas, como para no liberar tantos pesos en la calle, vos hacés que los bancos tengan más guardados para ellos. Se podría decir, esto tiene otros efectos, con la tasa activa pasiva, termina afectando en ciertas dinámicas de la economía,
Hoy lo que busca hacer el gobierno es tratar de emparejarlo a un nivel que sea para todos más o menos igual. Y bueno, va jugando con eso, como que compensó el efecto de más pesos en la calle o más pesos en el sistema por este aumento de encajes y digamos que se busca tener un efecto neutro. Entonces, como detalle, bueno, la demanda estuvo fuertemente concentrada en instrumentos de muy corto plazo. El 84% de las ofertas fue hacia las LECAPs con vencimiento entre agosto y septiembre. LECAPs, letras del tesoro, bonos a tasa fija, que pagó un interés o se adjudicó, se podría decir, a un interés bastante alto. Para una proyección de inflación que quizás se da en torno al 20-25%, vamos a ponerle, si querés 30 también, no hay problema. La tasa interna de retorno efectiva anual, bueno, mucho quilombo, no importa, la tasa que terminó convalidándose en esta licitación para esta LECAP, la S15G5, que es una de las más cortas, fue del 65,33%. Una tasa real muy alta. El gobierno se tuvo que pagar un recargo muy alto, se podría decir, para mantener esa renovación. ¿Y esto qué te puede decir? Primero, que los bancos no están tan interesados en prestarle al gobierno a tasas relativamente bajas. Y en el caso de que se convalide una tasa más baja después en el mercado, bueno, ahí afecta sobre las posiciones de carry trade, capaz que después les conviene irse al dólar, se viene mucho ruido electoral, donde el propio ruido de las elecciones haga que ciertas posiciones se desarmen, que genere inestabilidad en el tipo de cambio y que veamos más incertidumbre por lo menos hasta octubre. Se está diciendo, es el comentario que hay dando vueltas por ahí, de que a partir de octubre se viene, entre comillas, otra forma de gobernar. Dejar de tirar la cuerda para ver hasta dónde aguanta y empezar a tomar decisiones en serio de la mano con el Congreso. Ayer vimos la noticia, bueno, esto lo estoy grabando un 7 de agosto para el que no sabe, nos encontramos con la noticia de que el Congreso está presionando para aprobar los proyectos, está denegando, por así decirlo, los decretos a través de las facultades delegadas que impulsó el oficialismo. Y bueno, eso va a tener implicancias, quizá en el superávit, quizá en la forma de hacer política económica o hacer política de desregulación en este caso, o también de comprometer el superávit fiscal que el oficialismo pretendía lograr. Así que bueno, va a ser una lucha. Recordemos que estamos con un gobierno nacional que no tiene mayoría en las cámaras, que eso va a depender de la elección de octubre, y que la realidad dice que debería ganar sin demasiados problemas en base a las encuestas de opinión, pero que no va a dejar de generar ruido, no va a dejar de generar inestabilidad en las principales variables macroeconómicas y es lo que vamos a tener que observar. No quiero hablar mucho más de eso porque no soy especialista en temas de política, pero es la discusión que se está dando. En base a qué tan bien le vaya a Milei, que hoy está liderando las encuestas en un, 40%, se podría decir, hay muchas encuestas que hacen esa evaluación y según la que mires va a oscilar un poco ese número, pero la realidad dice que la Libertad Avanza está dentro del 40%, 41%, 38% con intención de voto. Entonces, bueno, se espera que gane, que logre cierto aumento en el número de congresistas, de senadores, de diputados que van a ocupar esas bancas y que a lo mejor le da un poco más de poder de negociación para impulsar las reformas que ellos quieren. Un número negativo le generaría al gobierno cierta incomodidad a la hora de tratar leyes que seguramente la oposición no la apruebe. Recordemos que estamos en un gobierno bastante disruptor en ciertos temas. No importa si es bueno, si es malo, si es más de derecha, menos de derecha, más liberal, más libertario, más anárquico o si son dictadores. No importa eso. Lo que importa es que, bueno, hay intereses que se chocan bastante y que va a ser muy difícil negociar y llegar a un acuerdo en base al tipo de gobierno que propone el oficialismo. Así que bueno, esa es la discusión que se viene y va a generar ruido en los mercados, en la economía. Hay que estar atentos a qué es lo que pueda vetar el gobierno ahora con estas leyes y después ver qué puede impulsar a partir de octubre. Ya se está diciendo que en diciembre, esto sí ya es economía, se va a trabajar en una reforma tributaria tratando de eliminar todo esto de las indemnizaciones excesivas que se repiten, que se van acumulando según se den ciertas situaciones, hasta una pyme que tiene una serie de eventos desafortunados se puede llegar a comer hasta 6 veces más la indemnización que correspondería. No sé si está bien o está mal, obviamente eso es lo que fijó la ley, lo que estipuló, pero en el fondo a una pyme vos despedís a alguien y terminás pagando de indemnización un monto que termina quebrando tu negocio. Bueno, eso a algunos les parecerá legítimo, a otros no, pero entorpece en cierta forma el funcionamiento de la economía. Estaría bueno que alguien con más nivel de detalle, con más especialización en este tema, lo sepa decir bien, pero bueno, es una de las luchas que tiene el gobierno, que quiere reformar el tema laboral, principalmente por la industria del juicio, esto acá que estoy diciendo las indemnizaciones, pero también para flexibilizar ciertas cosas que permita al mercado laboral argentino ser un poco más flexible y tratar de acaparar más gente. Hoy en día estamos en una Argentina que entre el 45-50% del trabajo está en negro, entonces hay mucha gente que está fuera del sistema laboral, entre comillas, en blanco u oficial.
Eso es una lucha que hay que dar y es la primera lucha que va a dar el gobierno o lo que se está estipulando después de las elecciones de medio término, y también entiendo que va a depender mucho del resultado y las bancas que consiga el gobierno en el Congreso. Si me preguntan a mí, es un paso en la dirección correcta, hay que hacer esas reformas, van a traer más beneficios que problemas y los mercados también van a considerar que Milei, con un Congreso más fuerte, puede tomar decisiones más sólidas y va a generar más confianza, quizá un poquito más de inversiones, un poquito menos de riesgo país. O sea, va a tener efectos positivos en la economía más allá de que uno piense que es mejor o peor para el país, ¿no? Hablamos desde un punto de vista económico, desde un punto de vista decisional y que creo que va a traer pasos hacia adelante en lo que es la gobernanza de Argentina. Ahora sí, movámonos a un tema mucho más diferente, a un tema de la economía real, a un tema de los principales sectores que están empujando el crecimiento económico argentino, si así se lo puede llamar, porque vamos a tener que ver y vamos a tratar de hablar de los efectos del RIGI en la economía, el régimen de incentivo a las grandes inversiones que ya está haciendo sus principales efectos, que fue muy criticado también por la oposición en el sentido de que daba demasiados beneficios a aquellas empresas que querían hacer ciertas actividades. Cuando se negoció la ley bases y el paquete fiscal en su momento, recuerdo que lo acotaron, antes era para todas las inversiones, después lo acotaron a ciertas inversiones de hidrocarburos, minería, bueno, no me acuerdo bien, pero están empezando a seguir los principales datos. Se anunció una de las inversiones más grandes de la historia de Argentina y eso es lo que quiero hablar hoy, donde vamos a hablar y vamos a dar algunas informaciones en ese sentido para que ustedes sepan cómo estamos parados con respecto a esto. Yo ya creo que he hablado un poco de los efectos que podría tener el RIGI y mis palabras son en general positivas. Siento que va a traer muchos beneficios. Después se tienen que ver los detalles, ¿no? Yo creo que va a traer muchos beneficios en mano de obra, en trabajo, pero queda la negociación de los proveedores locales. Creo que es potestad de cada provincia o tiene que ver un poco la negociación con cada provincia, lo que le quiera ofrecer a los diferentes proyectos que vengan a la Argentina. Me acuerdo que en su momento se pelearon Bahía Blanca y Neuquén para ver dónde se instalaba una estación de licuación de gas natural y cada provincia tiene algo que ofrecer. Entonces el tema de los proveedores locales, el tema de la mano de obra que uno pueda ofrecer o no, van a determinar las condiciones y los efectos que tenga la economía de las respectivas provincias. Hoy en día Neuquén, San Juan, todo lo que esté pegado a la cordillera va a ser el protagonista con los principales proyectos de minería, extracción de recursos naturales que vengan y que vienen a poner plata en serio. Así que vamos a ver los datos principales del régimen de incentivo a las grandes inversiones para sacar algunas conclusiones. Los anuncios de inversión en Argentina alcanzaron los 63.100 millones según un informe elaborado por Deloitte. Esto representa un aumento interanual, o sea, de año a año, del 165%. Hay que aclarar que estas inversiones no son todas correspondientes al RIGI. Tenemos 23.000 millones para petróleo y gas, de minería 15.400 millones, de alimentos y bebidas 2.200 millones. Pero de ese total, el RIGI concentra 16.500 millones, es decir, el 24% de los anuncios, que es un número bastante importante. Vos pensás que a partir de un régimen pudiste incrementar en gran medida o en una sustancial medida las inversiones que se hacen en tu país. Las proyecciones oficiales indican que el régimen podría atraer hasta 31.900 millones en el mediano plazo y 54.000 millones en el largo plazo, casi duplicar la cantidad que vimos en este año de aumento. El Ministerio de Economía informó que los proyectos de inversión energética aprobados en el marco del RIGI superan los 12.500 millones. Y acá no estoy contando el que se anunció esta semana, que es el más grande, que son alrededor de 15.000 millones. Ahora vamos a entrar un poco en el detalle de ese, pero no está mencionado acá. Así que tenemos, 20 y pico mil millones. Parque solar YPF Luz en Las Heras, de 211 millones. Un oleoducto Vaca Muerta Sur, con YPF es el principal accionista, de 2.400 millones. Tenemos un proyecto de GNL en Río Negro. Un proyecto... era Río Negro, no era Neuquén, no importa. Proyecto de Rincón del Litio en Salta. Y la serie de Sidersa en San Nicolás, acá cerquita de Rosario, 286 millones de dólares. Son todos montos muy importantes que recién fueron aprobados, todavía no están implementándose, pero que cuando se implemente van a empezar a movilizar un poco las cosas en sus respectivas zonas. Y hay algunos proyectos que se rechazan, obviamente, no todos cumplen con las condiciones, a veces por una cuestión de lo que dije antes, de los proveedores, de los trabajadores, de ver dónde contrata gente, de dónde traes insumos, porque si vos vas a traer... No sé, querés traer un proyecto grandísimo acá a Argentina, pero toda tu mano de obra capaz que la traes de afuera. Porque, acá en Argentina ponele que no haya gente con conocimientos o capacitada, no importa. O traes insumos de afuera, o te conseguís proveedores de afuera. Tampoco podemos facilitarte las cosas, pero tampoco te las podemos regalar, flaco. Volviendo al dato global de inflación de Argentina, esta inflación solamente representa el 15,6% del PBI, lo que la mantiene por debajo de los niveles históricos que...
bueno, Argentina ha tenido, digamos, como promedio o como niveles de referencia, los economistas coinciden en que una inversión del 25% del PIB recién sería suficiente para sostener el ritmo de crecimiento económico de la Argentina. Y ahí hay que hacer la aclaración también de que los principales motores, las principales inversiones se van a los mismos lugares, que son, ahí decía un poco de alimentos, 2.200 millones, pero mucho de hidrocarburos, mucho de minería, que son los dos principales motores. Después el resto, faltan sectores de la economía que empiecen a crecer, y si ese crecimiento solamente lo vemos por los sectores primarios, falta entre muchas comillas aquel famoso RIGI para pymes, que ya se ha estado hablando y que creo que hay algo en carpeta, creo que se está rumoreando, por así decirlo, que se viene, que en el fondo sería una reducción de impuestos o cambiar los incentivos para que los sectores de comercialización, de las pymes, que emplean realmente a la gran mayoría de personas en la Argentina, tengan un incentivo para hacer su actividad, ser competitivos y también ser competitivos con el mundo, que es algo que tenemos esa deuda pendiente, más ahora en un régimen donde la economía se está abriendo. Igual no nos vayamos de este tema sin nombrar a lo que es la mayor inversión extranjera de la historia de Argentina, donde el megaproyecto de cobre sanjuanino llamado Vicuña se presentará al RIGI. Ojo, se presentará, quedará susceptible de ser aprobado, obviamente, ya que confían en la aprobación y aseguran que representará el mayor proyecto presentado en el régimen, además, bueno, de la mayor inversión extranjera directa de la Argentina. Un proyecto de cobre que se va a hacer en San Juan con dos gigantes, BHP y Lundin, que se juntan para hacer una inversión estimada de 15.000 millones de dólares. Una locura, es un número similar a la acumulación de todas las inversiones que se vienen haciendo hasta ahora o que están aprobadas hasta ahora en el RIGI. Entonces, bueno, un antecedente de inversión de estas características, si se quieren poner un poquito de referencia, solo se encuentra 2 décadas atrás, cuando Repsol se quedó con YPF en 1999, en unos 13.000 millones de dólares. O sea, una inversión así no pasaba desde YPF, o sea, desde la privatización de YPF en 1999 y todavía se queda corta. Habría que ver, bueno, no sé si esos 13.000 millones son de 1999 o son a precios actuales, pero bueno, más o menos es un monto igual de importante. Hasta ahora se presentaron 15 proyectos al régimen para un monto de inversión superior a los 17.000 millones y con un solo proyecto, Vicuña llegaría a esa cifra. Si quieren un poquito más de información de Vicuña, a ver quiénes son los que vienen a extraer los recursos naturales de la Argentina y en el fondo a traer dólares a la Argentina, es una compañía incorporada canadiense que se constituyó como la entidad para la empresa conjunta entre BHP y Lundin. Justamente lo que dije, BHP y Lundin se juntan y arman Vicuña. Tienen la mitad cada uno y bueno, lo van a hacer, digamos, van a invertir o van a posicionarse en José María, que es un depósito avanzado de cobre, y también el yacimiento de cobre, oro y plata, Filo del Sol. O sea, van a sacar cobre a reventar, también oro y plata en Filo del Sol, San Juan. Al combinar Filo del Sol y José María en un solo proyecto integrado, Vicuña tiene el potencial de impulsar una operación de clase mundial. O sea, se espera que Argentina se coloque como el mayor exportador, no por esta operación en particular, sino en general por todo lo que se viene, que Argentina se posicione como uno de los mayores exportadores de cobre, ¿por qué no de la región? A ver, Chile exporta cualquier cantidad de cobre, no sé bien la relación con respecto a Argentina, nosotros es ínfima la cantidad de cobre que exportamos o que extraemos, y tenemos la misma cordillera que Chile, así que, a ver, hay oportunidades, si la plata se pone, va a haber oportunidades para todos nosotros, ojalá algunos, no sé, ingenieros, personas que estén ahí encargadas, me imagino ingenieros químicos, no sé, industriales, mecánicos, tienen posiciones de trabajo ahí, tienen vacantes disponibles, ojalá que si alguno está escuchando este podcast pueda llegar a posicionarse en uno de estos proyectos si es lo que quieren, porque las oportunidades están y hay mucha guita invertida. Se está trabajando con el gobierno de San Juan para que haya una especie de cupo de proveedores locales, o sea que no traigas todo de afuera, porque bueno, a la economía argentina le va a quedar muy poco. Se está trabajando en una negociación con la provincia para que haya un cupo de proveedores locales. Así que bueno, no hay mucho más para nombrar en ese sentido. Emociona, ojalá se apruebe, ojalá se sienten las condiciones y ojalá se empiece a mover San Juan. Eso va a traer muchos beneficios para esa provincia. Y quién sabe, capaz que el día de mañana la guita está en otro lado. Acá porque en Santa Fe tenemos el agro, la parte norte de Buenos Aires tiene el agro, Córdoba tiene el agro, Entre Ríos si se quiere también. Pero eso es lo que históricamente vemos como el corazón productivo de la Argentina. Ahora, si se empiezan a aprobar proyectos mineros de extracción de hidrocarburos, y de gas, shale oil, petróleo, bueno, todo eso puede hacer que sean otras las zonas geográficas clave de la Argentina el día de mañana. Así que bueno, veremos. Esto a largo plazo puede llegar hasta recomponer la lógica y la organización del país tal cual lo conocemos. Ojalá que sea así, porque es una cuestión de equidad, de que no solamente veamos todo en ciertos lugares y que todas las provincias de Argentina tengan algo con lo que competir.
Y bueno, por último, para el episodio de hoy tengo que compartirles lo que fue el report staff del FMI, que terminó resultando en el desembolso de $2.000 millones más para las arcas del Banco Central de la República Argentina, donde, bueno, el FMI, digamos, en su momento, cuando hizo el acuerdo en abril, fijaron un plazo, después ese plazo se prorrogó un mes más, como le dieron un poquito de tiempo al gobierno para ver si podían resolver un temita que tenían ahí con las reservas, y bueno, el FMI hace este report, ven qué tanto se cumplieron los objetivos, se juntan en una reunión con el gobierno argentino, entiendo, y ven qué tan bien o qué tan mal se cumplieron las metas. Y después sacan este report staff report, donde dicen, bueno, Argentina cumplió, no cumplió, qué es lo que vemos, qué es lo que proyectamos, y a ver si le levantamos el pulgar o no le levantamos el pulgar. Que hayan desembolsado los $2.000 millones significa que levantaron el pulgar en la mayoría de cosas. Y les quiero compartir un hilo de Santiago Bulat, que creo que dentro de poco viene a Rosario, ojalá pueda ir, donde habla un poco, resume un poco las principales cuestiones que dijo el FMI. Así que vamos a ir por partes, yo le voy a dar los créditos a él, lo voy a leer, voy a tratar de explicar ciertas cosas, pero la realidad es que yo no me leí el report staff completo, el staff report, lo digo al revés, soy imbécil, completo por una cuestión de que, primero que estaba todo en inglés, no tenía tanto tiempo para sentarme, analizarlo, verlo, juzgarlo, sacar conclusiones, pero me gusta lo que hizo él, por eso se los comparto, donde habla primero, lo separa por partes, ¿no? Primero tenemos la parte fiscal. El compromiso sigue intacto. Recordemos que esto lo voy a decir yo por parte personal, aunque también lo dice Santiago, donde el gobierno y el FMI el FMI le había propuesto al gobierno que tengan un superávit fiscal del 1,3%. Para un año de elecciones esto ya es mucho de por sí. El gobierno se redobla esa apuesta o aumenta esa propuesta y dice, no, tranquilo que yo te voy a fijar un 1,6%. Entonces el FMI empieza a hablar a partir de esto. El compromiso sigue intacto, siempre y cuando hablamos del 1,6%. Superávit primario acumulado a mayo, o sea, desde el momento, bueno, de enero hasta mayo, por encima de la meta, más 0,8% del PBI, como digamos, por encima de la meta. Y menciona como positivo que el gasto se dejó de ajustar por el aumento de jubilaciones y que los ingresos por recaudación mejoraron, pero advierte que la no contabilización de intereses del ECAPS por 1,2% del PBI en el año. O sea, claro, está viendo el FMI ahí que vos, cuando más es el superávit, o sea, vos podés ver dos superávit, el primario y el financiero. El financiero tiene contabilizados los intereses. Y como que Argentina no estaría contabilizando los intereses que está pagando por las LECAPs, que en el fondo, bueno, ahora es más una herramienta de política monetaria que deuda, o que si bien sí, sigue pagando intereses de deuda Argentina por eso, pero bueno, ahora se está usando mucho más como instrumento de política monetaria, de ver cuánto ajustamos las tasas para ver la cantidad de dinero de la economía, como explicaba antes, y no tanto como de deuda que está tomando el gobierno para gestionar gastos primarios. Obviamente el dinero es fungible y se puede usar para lo que sea, pero la realidad es que hoy en día estamos ajustando más los parámetros monetarios con las LECAP a corto plazo que otra cosa. De todas formas, las nociones que tiene el FMI con respecto al superávit argentino son buenas, más pensando que ellos habían fijado una meta inferior a lo que propuso el gobierno. También te habla de la meta monetaria, donde se menciona que se cumplieron los objetivos del M2 privado transaccional y menciona que la tasa del mercado es ahora endógena, algo que ya sabemos, que ya lo discutimos en este podcast. El M2 privado significa, bueno, el circulante de dinero con los depósitos a la vista y otras cosas más. Dice que ya está en línea con el objetivo, de hecho está creo que clavado con el objetivo de junio que fijaba el Banco Central, así que en ese sentido estamos bien. Y de la tasa endógena no hay mucho más para decir, es la realidad. Es más, te muestro un ejemplo de lo que hizo Uruguay cuando liberó la tasa de interés y vemos que es una montaña rusa, literalmente. Eso era un país de la cordillera de los Andes, como sube y baja en poco periodo de tiempo. Así que bueno, ellos esperan o tenían dentro de sus papeles o dentro de sus estimaciones que la tasa de interés de Argentina se iba a mover. También te habla de lo que fue la eliminación de las LEFIs, ojo con esto, y el posicionamiento en LECAPs, que esto que digo yo de las LECAP como política monetaria, que llevó a las tasas elevadas del mercado, y también hace una mención a la intervención del Banco Central en su posición vendedora de futuros. Explicamos también, yo digo que explicamos en episodios anteriores para que quienes están escuchando por primera vez sepan que estas cosas ya se hablaron y di un poco el panorama, pero bueno, también te habla de que el Banco Central está haciendo intervención en el mercado de futuros por $5.000 millones. O sea, hasta ahora había publicado o se estimaba que sea entre 2.000 y 1.900 millones de dólares. Acá el FMI está diciendo que el Banco Central está posicionado vendedor por $5.000 millones. O sea, una intervención bastante fuerte que, bueno, todavía no se sabe qué es el efecto que va a tener en el Banco Central. Todo depende de la variación del precio de los contratos de futuros del dólar. Y en diciembre, o bueno, en el plazo que estén esos contratos, ver cuánto está el spot ahí. O sea, el dólar actual en esos momentos, para ver si ganamos o perdimos, o si se descapitalizó el Banco Central o no. Esto es una intervención que todavía no se materializa, por así decirlo. Acá está el punto negativo, que se habló mucho, que Argentina no llegaba a la meta de reservas, donde decía que las reservas internacionales
alcanzaron los menos 4.700 millones las netas, cuando tenía que haber sido de menos 1.100 millones, según el programa, aunque declaran que se debió a la tardanza en la aprobación que hizo perder cerca de 2.500 millones. Recuerden cuando se aprobó el préstamo del FMI, el acuerdo el acuerdo más el préstamo, más el cambio en la política monetaria, tardó ciertos días, ya se empezaba a rumorear, ya estaba en boca de todos, pero no se oficializaba y el Banco Central vendió muchos dólares ahí. Entonces, bueno, se dice que desde el momento que ellos se pusieron de acuerdo en la meta de reservas hasta que se aprobó el acuerdo, bueno, la condición cambió y Argentina en cierta forma no pudo llegar a esa meta por eso. Habría que ver si es una excusa que se pone, que se pusieron de acuerdo en poner, o bueno, es una cuestión sincera, como diciendo, es un error nuestro o fue un error no haberlo aprobado con tanta velocidad. Habría que ver, yo no sé si el FMI pretende calmar las aguas con este mensaje como diciendo, bueno, están haciendo las cosas bien, esto no se llegó, pero tampoco los vamos a salir a matar, o por el otro lado, realmente lo opinan de manera genuina. Me cuesta pensar que en un organismo internacional que presta dinero a países sea totalmente genuina la opinión que tienen de todo esto que está pasando. Pero eso hay que medir el mensaje que se está enviando a la sociedad. Sí mencionan lo que se hizo en abril y julio, entre abril y julio, donde hubo ingreso por 2.000 millones de dólares por el repo, la acumulación de 1.500 millones de dólares por la colocación de los bonos en dólares, del Bonte, ¿se acuerdan del Bonte del gobierno? Y las recientes compras en bloque del Tesoro que está haciendo, son compras que hace el Tesoro de dólares, digamos, por fuera del mercado oficial, directamente a aquellas grandes posiciones vendedoras, no importa. Lo hace directamente el gobierno sin meterse en el MAE, se podría decir. Sí señalan que el Banco Central debería cumplir un rol más activo en la acumulación de reservas, digamos que intervenga dentro de la banda. Bueno, ya el gobierno dijo que no lo iba a hacer, queda ver cómo se desenvuelve la cosa hasta octubre. Si va a comprar dentro de la banda o no va a comprar para tratar de pisar o dejar quieto un poco el precio. Se destaca el crecimiento de la actividad económica en el primer en el primer trimestre de 2025, de un aumento del 5,8% de la actividad económica interanual, que es muchísimo, pero que bueno, hay que hacer también la aclaración que hicimos nosotros. El FMI tiene cosas de, en otras palabras, se podría decir. ¿Quién se creía? Nada, pero que los primeros sectores o los principales sectores que performan top en Argentina, que impulsan este crecimiento del 5,8, son los que ya sabemos, el agro, la energía y la minería, contra los del fondo, que son la construcción e industria, que no repuntan y están mostrando signos de debilidad. Entonces, bueno, ahí el FMI está bueno que haga esa aclaración, porque en los números sí, Argentina crece económicamente, pero en la calle mucho no se ve. También te habla de la balanza comercial. En la parte externa se menciona que las exportaciones siguen creciendo 4% anual en junio. Destaca, bueno, esto, junio, 4% interanual estimo que fue, y también pensar que en julio tuvimos récord, pero que en agosto estamos teniendo básicamente nada de exportación del agro. En tema de, bueno, destaca la energía con el mejor saldo exportador en años, eso es muy importante, estamos teniendo un año tremendamente bueno con un 2024 que fue también muy bueno. En tema de importaciones crecieron un 44% anual por la quita del impuesto país, la liberalización cambiaria y sacar restricciones a las importaciones. Por eso crecieron 3 veces más que lo que suele hacerse dado el nivel de crecimiento, pero que se moderan desde mayo por la suba del tipo de cambio real y una desaceleración del crecimiento. Bien, aparte de que no sé leer, voy a hacer esa aclaración de que ahora vimos un aumento del dólar de punta a punta, o sea, durante el mes de julio de un 13%, 15%, no me acuerdo bien, pero que esto es muy importante. Vamos a ver qué tanto pasa a precios, porque si vemos un aumento del tipo de cambio, el dólar ahora en 1.350, supongamos que se clava ahí, y no vemos una inflación realmente yendo al alza, por ejemplo, vamos a decir que en julio la inflación da 3%, pero el aumento del dólar fue del 15%. Eso para la balanza comercial, más teniendo en cuenta el déficit de la cuenta corriente de Argentina, claramente impulsado por lo que también se habló en otro episodio, en otras palabras, del tema de los viajes al exterior, de la gran importación de bienes que estamos teniendo, bienes de capital y todo este tema, insumos, todo lo que está haciendo que compremos más del exterior que lo que vendemos a través de los productos que vende Argentina, que son productos primarios como la soja, la energía, la minería, etcétera, etcétera. Y después de eso no hay mucho más que comentar. Valoran fuertemente lo que se hizo en el tema de asignación universal por hijo, que la aumentaron. También la discusión se puede abrir tranquilamente. Che, aumentaste la asignación universal por hijo, pero los jubilados cobran poco. Bueno, la discusión está, yo digo lo que puso el FMI, valoran lo que se hizo en materia de pobreza en ese sentido. También, tema de deuda, valoran que se haya intentado o que en el fondo se haya logrado estirar un poco los plazos de la deuda. Antes teníamos las LELIQ que iban a un día, las LEFI que iban a un día, hoy ya tenés LECAPS que son como mínimo a un mes, así que, eso se valora fuertemente, por más que sean dos tipos de deuda
entre comillas, diferentes, se valora. También se estima que el rollover sigue firme y que los préstamos de organismos internacionales del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo se proyectan ahora en 5.800 millones para fin de diciembre, que son 600 millones más de lo que se preveía originalmente en el programa. Y eso es muy importante porque ahora voy a bajar a la última parte del hilo, que Santiago menciona unas reformas que se van a hacer y un poco de lo que dije yo de la reforma tributaria que se está previendo hacer y que bueno, ya el FMI la está considerando y que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo van a jugar un papel importantísimo en ese sentido. ¿Por qué? Primero vamos a mencionar las principales características de esta reforma tributaria que se viene o que bueno, ya el FMI está contabilizando o que ya está teniendo en consideración. Primero, la reducción gradual de impuestos distorsivos al comercio y a las transacciones financieras. Esto va a ser un alivio bastante importante para las pymes, principalmente. La racionalización del gasto tributario, incluida la simplificación de las alícuotas del IVA. El gasto tributario es el gasto que vos dejás de percibir por no cobrar un impuesto. Por ejemplo, si vos, como odias a Santa Fe, le cobrás, por ejemplo, a Santa Fe 10% de impuesto por ver el Superclásico. Y a Buenos Aires le cobrás el 5% de impuesto porque a Buenos Aires sí lo querés mucho por ver el Superclásico, y estoy poniendo ejemplos irrisorios y medio pavos para que se entienda. Bueno, vos por el simple hecho de querer a Buenos Aires te estás perdiendo de recaudar un 5%, que es lo que le estás recaudando a Santa Fe. Entonces eso es un gasto tributario, es el gasto que vos tenés por no cobrar o por exentar a alguien de pagar un impuesto. Eso es bastante importante. Así que bueno, se espera una racionalización en ese sentido de gastos tributarios y bueno, que mejore un poco la eficientización del sistema de recaudación y la eficiencia de este sistema. Después se espera una mejora del sistema de impuestos internos mediante la normalización de los impuestos a los combustibles y otros bienes y el fomento de la formalización de empresas y trabajadores. O sea, traer empleados, trabajadores del mercado en negro al mercado en blanco. Eso, bueno, hay que ver. La discusión es bastante amplia, bastante grande, pero es lo que se va a intentar hacer en esta reforma tributaria, que va a ser fundamental. Créanme cuando digo fundamental, porque va a mejorar también las condiciones de los jubilados, va a mejorar las condiciones de la contratación en Argentina, de los sueldos en Argentina, y bueno, sí, todo esto que dije no son afirmaciones puras y exclusivamente rígidas que no se van a mover, ni que no las pongo en discusión, sino que para mí van a traer beneficios por, bueno, como pienso yo en general las cosas. Pero todo tiene su discusión, hay que ver los matices, hay que ver qué se proyecta. ¿Y por qué digo que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo van a tener una gran importancia? Primero porque van a desembolsar algo de guita y segundo porque viene siendo trabajada en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Si hay una institución que se llama Banco Interamericano de Desarrollo, por más que sean todos gringos, que andás a ver si le saben ni siquiera los países de América, bueno, es un banco interamericano que promueve el desarrollo. Así que en el fondo nos van a prestar plata para hacer reformas estructurales que intenten mejorar un poco las condiciones de la economía argentina. Así que bueno, eso es lo último que tengo para decir. Le agradezco mucho a Santiago Bulat por haber compartido esto. Yo le hice mis pequeñas notitas, mis pequeños agregados. También él habla de una reforma del gasto, pero como va a ser a fines de 2026, según lo que se proyecta y lo que proyecta el FMI, no la voy a comentar por ahora. Veremos si esto sigue sobreviviendo hasta fines de 2026. Y de esto no hablo del país, sino que hablo de en otras palabras. Esperemos que sí. Pero bueno, si querés que siga sobreviviendo, te invito a darle me gusta al programa, a descargarlo, a compartirlo. Yo supongo que esas cosas para el algoritmo funcionan. Le puedes dar 5 estrellitas. Me puedes seguir en mis redes sociales, en otras palabras, .economics. Y te invito a escuchar los episodios pasados, si te los perdiste, si sos nuevo. Y también si te interesan otros temas. Vas a ver que hay ciertos episodios de economics, hay otros episodios de finanzas, hay otros episodios de geopolítica. Hay de todo, tenés de todo. Si sos una persona curiosa que le gusta todo este tema, hay bastante contenido para ver. Así que nada, muchísimas gracias por estar del otro lado y nos veremos en una próxima edición de En otras palabras.